Sí, sí. Sí, profe. Bien, ayer. Sí. Bien. Bueno, esto a continuación, los conceptos que vamos a ver ahora son los de incremento total y parcial de una función de dos variables que nos va a dar pie a interpretar lo que son las derivadas parciales, ¿no? Las derivadas parciales son las que vamos a utilizar en, digamos, en funciones de dos o más variables. Bueno, a decir verdad, cuando nosotros tenemos una función y queremos encontrar el incremento parcial de la función respecto de x, ¿qué hacemos? Hacemos la función incrementada en delta x, ¿sí? O sea, en el punto delta x, x más delta x, y, y a eso le restamos f de xy, ¿sí? O sea, y lo mismo, si quiero encontrar el incremento parcial de la función respecto de y, incrementamos y en delta y a eso le restamos f de xy. Si lo vemos gráficamente, observen ustedes que si yo tengo x, ¿sí? El punto xy, x e y, que me daría el punto t en la función, ¿de acuerdo? Bien. Si incremento x en delta x, ¿sí? Esto, si yo lo valúo a la función en x más delta x e y, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener este punto, ¿sí? En la función. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo xy, ¿sí? xy, voy a tener el punto m. Si tengo x más delta x, ¿sí? Y, que vendría a ser acá, voy a tener este otro punto. Es decir, que la diferencia en altura, acá tengo el punto M y acá tengo el punto N. La diferencia en altura está dada por NN1. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque me estoy desplazando con el punto. Bueno, a eso se le denominamos delta x, delta z sub x. O sea, incremento parcial de z respecto de x. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto. Matías, apaga tu micrófono. Bueno, ¿qué Matías es? No hay problema porque acá en participantes Pura. los vamos a Matías. Agustín, Santiago, Lucas. Ya está, profe. Ahí Ya lo se apagó, silenció. igual, Ya, profe, ya lo apagó, profe. Si no, lo que podemos hacer es silenciarlos a todos y lo que pasa es que si, bueno, si quieren preguntar tienen que abrir el micrófono. Bien, entonces, ¿entendieron eso gráficamente? ¿Cómo me muevo? ¿Sí? Sí. Voy a obtener este incremento, esto rojo, que es N1M, que vendría a ser el incremento de Z respecto de la variable X. ¿Por qué? Porque he incrementado X. En cambio, si yo hago f de X y más delta Y menos f de XY, vamos a tener f de X y que sigue siendo, ¿sí?, este punto.
En cambio, si hacemos f de x más delta x, vendría a ser este punto en el plano XY, y si lo levanto, voy a tener el punto T en la superficie, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la diferencia de altura entre el punto T1 y T vendría a ser el incremento parcial de la función z respecto de la variable y, que vendría a ser este. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer los dos incrementos a la vez? ¿Qué quiere decir? Que yo incremento x por un lado e y por el otro, digamos, pero en forma simultánea. Y a eso le resto f de x y. Gráficamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, ¿sí? Que voy a tener, por ejemplo, f de x más delta x y más delta y, que sería este punto, menos f de x y, que levantado sobre la superficie vendría a ser este punto. Con lo cual, esa diferencia de altura, ¿qué me estaría dando? El delta z, ¿no es cierto? Vendría a ser el incremento total de la función respecto de la variable z. Pero vamos a demostrar, por lo menos numéricamente, que no es lo mismo hacer los incrementos parciales y sumarlos para obtener el incremento total, ¿sí? Que hacer el incremento total, como les decía. Por ejemplo, veamos esta situación. A ver, lápiz y papel en mano. Chicos, vamos. A ver. Calcular, dice, los incrementos parciales y el incremento total para la función z igual a xy, donde x es igual a 1, y igual a 2, h igual a 0,2 y k igual a 0,3. ¿Qué quiere decir que h sea 0,2? Que es el delta x, y que k sea igual a 0,3, es el delta y. A ver, calculen ustedes el delta z, a ver cuánto les da. Hagan el cálculo. De paso, practican. ¿Cuánto les da? ¿Entienden lo que tienen que hacer? Sí, profesor. Bien. Bien. Entonces, ¿cuánto les da? Chicos. Lo estamos haciendo. Bien. ¿Ya está? Profe, Sí. no, quería preguntarle, ¿al lado de la H es una coma o un por? ¿Al lado de quién? De h es una coma. Porque es f de x más h, o sea, f de x más delta x. ¿Por qué? Porque yo tengo la función z igual a x por y. Entonces hago x más delta x, pero como delta x h, pongo x más h, coma, y más delta y, ¿sí? Acá, esta es la fórmula general. Lo que ustedes tendrían que hacer es z igual a x más delta x por y más delta y, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen acá? Para el incremento delta z, ¿sí? Que es este. X más delta x y más delta y, ¿sí? Profe, ahí terminé, me dio 0,76. Claro, 0,76. Perfecto. Si ahora hacen
si ahora hacen en forma particular el delta Z sub H, o sea que solo incremento X, ¿cuánto les da? El incremento de X daría 0.4. Sí, señor. ¿Y el de Y? $0.3. 0.3. Entonces, ¿qué puedo decir allí? ¿Qué puedo decir allí? Que si suma los dos incrementos parciales, no son iguales que el incremento de Z. Claro, exactamente. Si sumo, o sea, los incrementos parciales no es igual al incremento total. Bueno, es muy simple esto. Ahora vamos a cambiar, que es lo que estaba faltando. Vamos a el otro tema que sigue a este tema. ¿Sí? Que vendría a ser el que está relacionado con... Estoy compartiendo, ¿sí? ¿Ven? Análisis matemático 2, derivadas parciales. Sí, profe. Bueno, o sea que esta es la unidad 2, ¿no es cierto? Que la tienen también ustedes en el aula que hoy se las he subido. Entonces, vamos a hacer uso de los elementos que hemos estado viendo para calcular el límite. Perdón, para calcular las derivadas parciales. ¿A qué llamamos derivadas parciales? Y bueno, ahora no es como en el caso de funciones de una sola variable que tengo que trabajar con X nada más. Ahora tengo las variables independientes X e Y. Entonces, para poder encontrar la derivada de Z respecto de X, hacemos constantes Y. O sea, decimos Y vale B. Y hacemos variar X. O sea, a X le damos el valor A y luego A más H. Entonces, si en este caso consideramos que AB es un punto interior al dominio, ¿sí? Y que A aplica a en R, donde A está incluido estrictamente en R2, que me quiere decir que es una función de dos variables, entonces, la derivada parcial de Z respecto de X se define como, igual que en el caso de la derivada de función de una sola variable, nada más que acá, ¿qué hacemos? Cuando encontramos la derivada de la función respecto de X, dejamos Y constante. Entonces, ¿qué vamos a tener? El límite para H que tiende a 0 del cociente incremental. ¿Cuál cociente incremental? El incremento de la función respecto de la variable X, o sea, delta F sub H, que vendría a ser F de A más HB menos F de AB. ¿Se entiende? Sobre el incremento de la variable que es H. Eso me da por resultado la derivada parcial de Z respecto de X, que se indica de esta forma, con esta D torcidita, ¿sí? O también se indica de esta forma, F' sub X de XY, o Z' sub X de XY, o directamente derivada de Z respecto de X. O sea, cualquiera de todas las formas es válida. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. De igual manera, si nosotros ahora dejamos constante a X y la hacemos igual a A, vamos a tener el límite
¿sí? El límite de K que tiende a 0, de f de A, I más K. ¿Por qué? Porque vamos menos f de A, B. Vamos a, acá, en realidad, acá tendría que ir B en vez de I, ¿no? Acá lo que tenemos es el incremento de la función respecto de I, o sea, delta z sub I o delta z sub K. Entonces, hacemos el límite o el límite del cociente incremental entre el incremento de la función sobre el incremento de la variable. Como nosotros estamos incrementando I y dejamos constante X, ¿verdad? Entonces vamos a tener la derivada parcial de z respecto de I. Siempre que nosotros tengamos más de una variable, vamos a estar hablando de derivadas parciales. No podemos hablar de derivadas totales, ¿no es cierto? Por eso, como definición, podemos decir que el límite de la razón, que es lo que ya les dije antes, del incremento parcial delta z sub h respecto de x al incremento h, cuando este último tiende a 0, se llama derivada parcial respecto de x. Lo mismo cuando tenemos la derivada parcial respecto de y. Es decir, ¿qué hacemos? Hacemos el límite para delta i que tiende a 0 del incremento de la función respecto de la variable i sobre el incremento, el incremento de la función respecto de la variable i sobre el incremento justamente que sufre esa variable i, que vendría a ser k. ¿Está claro? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo delta z sub h se calcula manteniendo una de las variables, o sea, la variable i constante, y delta z sub k se obtiene manteniendo la variable x por constante? Nosotros podemos pensar que la derivada parcial, ¿no es cierto?, de la función respecto de la variable x como ¿qué? O sea, podemos pensar para hacer el graph, para hacerlo analíticamente, que tenemos la función, a la x la miramos como si, cuando encontramos la derivada de z respecto de y, a la x la miramos como si fuera constante. Y cuando hallamos la derivada de z respecto de x, a la y la miramos como si fuese una constante. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de cálculo. Fíjense ustedes, por ejemplo, en este caso, si yo tengo z igual a i cubo por coseno de x, y quiero encontrar la derivada de z respecto de x, ¿qué hago? A la i la miro como si fuese una constante. Entonces, ¿qué voy a tener? Menos i cubo por seno de x. ¿A quién derivo únicamente? A coseno de x. Por otro lado, si yo quiero encontrar la derivada de z respecto de y, a la x la miro como constante. Por eso coseno de x lo dejo constante y derivo la y como si fuese una variable. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden a eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ahora se entiende mucho mejor. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Que sí, ahora se entiende mucho mejor. Bien. Entonces ahora ustedes me van a hacer este ejercicio. Sin mirar, por supuesto, para ver si lo entendieron. Z igual a E a las 2x menos y.
¿Lo están haciendo? Sí, profe. ¿Sale? Sí, ahí salió. Bien. ¿Les ha quedado claro? No, profe. ¿Puede ¿No? volver a explicar? A ver, sí, con mucho gusto. Para eso No, yo estoy. no entendí. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando yo tengo una función y que tiene dos variables, lo vamos a hacer extensivo a más variables, ¿no? Pero si tiene dos variables, como nosotros hemos definido al límite, fíjense ustedes acá, hemos definido acá, la derivada de una función z igual a f de x y, la derivada de z respecto de x, ¿sí? La hemos definido como el límite para h que tiende a 0 del cociente entre el incremento parcial de la función respecto de x sobre el incremento de x, o sea, h. Para h que tiende a 0. O sea, es el común, digamos, de la definición de derivada. Nada más que, como tomo el incremento parcial respecto de x, a la y le considero constante igual a b. Acá, luego cuando hago la derivada de z respecto de y, ¿a quién dejo constante? A la x y la llamo a. O sea, ¿qué hago? El límite del cociente entre el incremento parcial de la función respecto de y sobre el incremento de la variable y, que es k. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Me dice que yo cuando hallo las derivadas parciales, ¿sí? Si encuentro la derivada parcial de z respecto de x, a la y la tengo que dejar constante. Por eso solamente derivo el coseno de x, porque y cubo la miro como si fuese una constante. En cambio, cuando derivo respecto de y, a quien miro como si fuese una constante es a la x. Entonces el coseno de x queda constante. Y me queda y cubo coseno de x. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Te Profe, una salió? consulta. ¿El segundo, el B, te salió? ¿O les salió a todos? Los resultados son los de la derecha, profe, ¿cierto? Sí, claro. ¿Por qué? En el primer caso, en el segundo caso, yo Sí, tendría deriva el coseno. claro, derivo, en este caso, en el segundo, derivo ¿quién? Derivo 2x menos El i al 10. cubo. ¿Cómo? Ah, vos me estás hablando del primero. Claro, en el primer No, caso, sí, profe. o sea, yo estoy hablando del segundo y vos del primero. Pero sí, en el primer caso, cuando derivo respecto de x, a la y la dejo constante, por eso me sigue quedando y cubo. Y cuando derivo respecto de y, a la x la dejo constante, por eso me queda coseno de x. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. ¿El segundo, el B, le salió? Sí, salió. Profe, tengo una Sí, consulta. profe. Sí. Vale, por eso. ¿Se puede hacer una derivada con respecto a x y a y al mismo tiempo? ¿O sí o sí tiene que ser una cosa? No se puede. No se puede. O sea,
tengo que Eso hacer... sería caer en la rotundidad, profe. ¿Cómo? Eso sería caer en la rotundidad porque si vos estás mirando parcialmente ambas, estás haciendo lo mismo que nada. No te escucho, vos sabés, perdón, pero no sé por qué no te escucho. A ver, repetime la pregunta y pongo el oído bien cerca. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, Perfecto. Que si derivas ambas parcialmente al mismo tiempo es exactamente lo mismo que nada, porque estás tomando ambas como constante y le agregas una constante igual a sí misma. Por ende, no estás haciendo no, es que ninguna no se puede. modificación. No se puede derivar a ambas, o sea, ¿por qué motivo? Porque la definición de derivada es siempre la misma, o el límite del cociente incremental entre el incremento de la función sobre el incremento de la variable. Si yo tengo una función de dos variables, cuando hago la derivada de z respecto de x, tengo que dejar ahí constante, la tengo que mirar como si fuera una constante. En cambio, cuando hago la derivada de z respecto de x, a la y la debo mirar, a la x, cuando tengo la derivada de z respecto de y, a la x la tengo que mirar como constante. No hay forma de hacer las dos juntas, ¿me entienden? ¿Sí o no? Sí, ahí se entendió, profe. Bien. Entonces, vamos a seguir ejercitando. A ver, ahora ustedes pongan esto. Z igual a I a la X. Quiero que trabajen ustedes para ver si entienden. ¿Sí? Z igual a I a la X. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. ¿Ya están haciendo? Profe, ¿Estamos? Sí. Sí. no se le escuchaba por un momento. No, estoy esperando que ustedes trabajen. ¿Cómo les queda la derivada de z respecto de x? Y la derivada Y a de la y. X por Por logaritmo de y. ¿Por qué? Porque a la y la miro como constante, entonces es como si yo tuviera a la x. La derivada de a la x es a la x por logaritmo de a. ¿Sí? ¿Sí o no? sí, Sí, profe. profe. Bien. profe. ¿Y la otra? La otra queda x y x menos 1. La otra ¿Por qué queda... quedaba así, profe? Me perdí. ¿Por qué quedaba así la otra derivada? ¿Cuál? La derivada Y a la de... x lo Porque es a la y, cuando derivo de z respecto de x, a la y la debo mirar como si fuese una constante. Entonces, si es Sí, una... no, me refiero al de abajo del logaritmo natural. La que sigue abajo, x y x menos 1. Ah, ¿por qué es así? Y porque allí la x es como una constante, entonces es como si tuvieran ustedes y al cuadrado.
¿sí? O y al cubo. La derivada de eso, ¿qué sería? Si fuese y al cubo, 3. La derivada de sí misma menos 1. Claro, exactamente. ¿Sí? Ah, listo, listo. O sea, sería como la segunda derivada. En realidad no es no lo miren como una segunda, mírenlo como otra derivada. Como I a la M. Sí, y a la m, Claro. por ejemplo. ¿A qué es igual? Ah, buenísimo, profe. O i a la cuarta, a 4 por i al cubo. ¿Sí? Acá es. ¿Por qué? Porque la x tienen que mirarla como si fuese una constante. Yo siempre les aconsejo que si les cuesta, o sea, al principio háganlo lentamente. Si les cuesta ver a la variable como constante, y bueno, reemplácenla por una constante, pónganle en B, A, qué sé yo, a X llámenla A y ahí llámenla B, ¿me entienden? Y después la vuelven a reemplazar. Será más lento, pero seguro, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Profe, cuando son 3 variables se reemplazan 2, ¿no? Claro, no. Cuando son 3 variables, 2 se dejan constantes. Por ejemplo, acá, X y Z, ¿sí? Entonces, yo cuando hago la derivada de U respecto de X, ¿a quién dejo constante? Y a las otras 2, ahí a Z. Cuando hago la derivada de U respecto, esperen un segundo, de Y, ¿a quién dejo constante? A X y a Z. Cuando hago la derivada de U respecto de Z, dejo constante X e Y. Bueno, trabajen a ver si les sale. Es la única forma, digamos, de que les salga, es trabajando. A ver. Matías Retamal. Matías, ¿te sale? Matías. Se entrecortó, profe, no se le escucha. Sí, Matías Retamal. ¿Está? Matías Retamal. Facundo Gauna. Bien. ¿Qué pasa? ¿No están? Entonces, ¿para qué? Yo les digo sinceramente, ¿no? Se los digo igual que la profesora Victoria. Ustedes no tienen la obligación de estar en la clase. Si quieren, están, pero no prendan la cámara. O sea, quiero que la gente que haya, que sea la que me escuche. ¿Está claro? Facundo Gauna. Bien, no le anda el micrófono, no hay problema. Para eso está el chat. Pero no quiero que haya gente que prende la cámara y se va a dormir siesta. No me interesa que hagan número. Total, prefiero poco, pero que me escuchen. ¿Estamos? Sí, profe. Yo voy a ir llamando y voy anotando a la gente que no responde para saber quiénes son. Profe, Sí. acá está Retamal, me andaba medio trabado el internet, no la escuché bien. Bueno. ¿Qué me decía? Si te salió, ¿qué te dio? Sí, me salió, profe. Y el último, el D, ¿a qué te queda igual la derivada de U respecto de X? De X me queda 5X al cubo por 2Y y eso me da 10Y, 10X al cubo por Y sobre Z. Cuando derivas respecto de X, no, te queda 15X cuadrado. Porque vos derivás X, no derivás Y. Ah, me entendí respecto de Y. No, respecto de Y te queda 10X cubo y Z sobre Z. Claro. Bien. Ese que le dije. Respecto de X sí no, me queda. No, yo le había preguntado el de arriba, pero está bien, está bien. Al resto le disculpe, salió. lo que pasa que... Sí. Sí, profe, me salió. Bárbaro. Bueno,
Me parece. Listo, disculpe, se escucha medio trabado, por eso no sé si soy yo o... La verdad que a veces tengo problemas. Profe, Sí. en este caso que son 3, se toma constante los del cociente, digamos. Por ejemplo, en el primero está U y H. Se Cuando toma son constante. Sí, tres, primero, o sea, cuando hago la derivada de U respecto de X, dejo la Y y la Z como si fuesen constantes. Por eso te derivás solamente claro, sí, sí. Ahí X. O sea, solamente X X al cubo, la derivada es 3X cuadrado. Por 5 me queda por 15X 5, cuadrado, 15. Sí. por la constante que es Y cuadrado Z. Cuando derivo respecto de Y, a la X y a la Z la considero como una constante. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por 5, 10, X cubo Y sobre Z. Cuando derivo respecto de Z, Claro. X y Y son constantes, entonces me queda menos 1 sobre Z cuadrado multiplicado por 5 X cubo Y cuadrado. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? profe. Sí, sí. Bárbaro. Bien. Entonces, vamos a seguir. Acá tenemos otra. A ver. Hacemos la Z igual a X cuadrado más 3XY más X seno de Y. Tengo varios para que hagan, porque quería que trabajaran. ¿Cuál hacemos, profe? ¿El E y el F? ¿Cómo? ¿Cuál hacemos? ¿El E? L, sí, L. X cuadrado más 3X por Y más X seno de Y. ¿Sale? Sí, profe. Sí, Ahí profe. lo estoy haciendo, profe. Sí, profe. Bárbaro. Así me gusta, que trabaje. Hagan de cuenta que estamos en la facultad. Profe, ¿podría volver un ratito al anterior? ¿Cómo? ¿Podría volver un ratito al anterior? Sí, ¿cómo no? Ahí está. ¿Dudas? Profe, disculpe. No, está Sí. bien. Sí, está bien. Eh, Perdón, pero yo le estoy metiendo ganas, pero no logro terminar de comprender cómo tengo que hacer. O sea, entiendo que tengo que dejar X constante y tengo que ir como derivando, ¿no? Vos tenés que, o sea, depende cuál ejercicio, porque cuando tenés dos variables, tenés que mirarla a la X cuando encontrás la, perdón, vamos a empezar del principio. Si yo tengo, por ejemplo, Z igual a Y a la X, cuando hago la derivada de Z respecto de X, a la otra variable, o sea, la Y, la miro y la trato como si fuese constante. Entonces, ¿qué va a pasar? No la puedo derivar si es una constante. ¿Sí? Es decir, la derivo como constante. Entonces, acá que tenés A, que por ejemplo le llamo A para hacer más fácil, a la X. La derivada de a la X, ¿qué me queda? A la X por logaritmo de A. Entonces, si A es igual a Y o Y igual a A, ¿qué me queda? Y a la X por logaritmo de Y. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe, ahí voy a ver si me sale el resto. Dale. Sí, sí. Profe, ¿podría volver a la otra diapositiva para ver el otro ejercicio? Sí, cómo no. Ahí está. Profe, Sí. en el E, la derivada
de respecto a y, ¿no sería x cuadrado más 3x? O sea, ¿no Claro, faltaría ahí un x sí, cuadrado? Sí, creo que profe, falta, estoy viendo. Falta el x cuadrado. Ah, me gusta esa me pregunta. quedaría igual. A x No, cuadrado cuando... porque es constante y la deriva de una constante es Sí, cero. señor. Sí, señor. Se lo puse a propósito. Es cero porque la tengo que mirar como si fuese una constante. ¿De acuerdo? Al mirarla como si fuese una constante, ¿qué va a pasar? Parece cero, se anula. Se anula. Exactamente. Exactamente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí, profe. bro. Sí, profe. Punto más para el que dijo. Sí, profe. ¿Seguimos? Profe, Sí. ¿por qué en la derivada de z con respecto a y queda en el segundo término x coseno de y? ¿No tendría que quedar directamente eh, Porque coseno de y ahí vos a la directamente? x la mirás como si fuese una constante. Entonces derivas el seno, que la derivada, el seno de y, la derivada del seno es igual a ¿qué? Al coseno. Al coseno. Coseno de y, Pero claro. si yo hago x seno de y, y mi x sería como una constante, Sí. sería como no quedaría directamente coseno de y solo, sin la No, x. porque la derivada de una constante es la constante misma. Si vos tuvieras 3 seno de y, la derivada de 3 seno de y, ¿a qué es igual? Tres cosas. ¿Sí? Ah, está bien, a 3 coseno de y. Sí. Bien, Exacto. gracias, profe. Bien. Bueno, esta la entendieron entonces, la E. Vamos a la F. Sí. Vamos a la F. ¿Sería la primera, profe, en la F? ¿Cómo? ¿No ¿Cómo? sería la primera en la F? Las dos son la respuesta igual. Son las dos. La F, No, ahí tenés dos casos. Cuando derivás respecto de X, la Y la mirás como constante. Y cuando derivas respecto de Y, a la X la mirás como constante. Sería lo mismo que en el caso, creo que el ejercicio B, que explico recién. Claro, exactamente. Este es el mismo profe que el que mostró el anterior, nada más que cambia Similar el al título anterior. en el exponente. Al revés, digamos, como el anterior, pero cambian de ¿Cómo? variables. En vez que es como el anterior, pero cambian de variable. Donde estaba la x en el anterior, está la y, y donde estaba la y, está la x. Entonces está Sí, casi lo mismo, pero cambiando parecido, variables. exactamente. Pero se los hago a propósito para ver si lo entienden. ¿Sale?
¿Sale o no? Sí, Sí, profe. profe. Disculpen que vaya lenta, pero yo quiero que esto lo sepan. A ver, acá tengo un chat. La primera opción. ¿Cómo es la primera opción? Bueno. ¿Qué más están haciendo ahora? ¿Cuál están haciendo? ¿Por dónde van? ¿El F ya lo tienen terminado? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Es exactamente igual al otro que vimos. ¿Cómo? Es exactamente igual al otro que vimos, nada más que está invertido en vez de Señor. ser Bueno. IX desde X. Perfecto. A ver, ¿se animan a hacer otro? Sí, profe. Pero Obvio. dale. ¿El G hacemos? Hacemos el G, el próximo, nada más que ese no tengo la respuesta, pero no hay problema. La trabajamos. Profe, yo me tengo que retirar. Después va a subir la clase ahí al aula virtual, la grabación. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Enzo Bianchetti. Bueno, Enzo, dale, no hay problema. Bueno, gracias, profe. Chao, Hasta chao. luego. Profe, en el G, Sí. el X cuadrado y el Y están dentro del argumento logaritmo. Sí, señor. Están adentro del argumento del logaritmo. Buena pregunta. Y lo mismo con el coseno, ¿no, profe? El coseno también. Bien. Vamos, 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 vamos. A ver, yo voy a probar una herramienta nueva que me he comprado, que es Profe, consulta, tablet. a ver si no me... Si ya tiro un centro. Un centro, El ¿querés que te G, tire? A ver, dale. el G quedaría X cuadrado sobre Y menos X seno de Y. Espera, porque estaba justo enchufando la tableta. ¿Cuál estás haciendo? ¿El G? El G, Bien. sí, la Sí. primera. Ahora O te escucho sea, bien. derivada Sí. de Z sobre D de X. X cuadrado sobre Y menos X seno de Y. No. ¿La derivada del logaritmo? ¿Cuál es? 2. Si tomo como Y Logaritmo de de U. ¿A qué es argumento igual el y logaritmo de U? sería Logaritmo de U A la derivada. A1 sobre U. A la derivada de, por del logaritmo sobre U' la... sobre ¿por quién? U' sobre U. U' sobre U, sí, señor. Ahí estamos. ¿Estamos? Ahí está. Me parecía que faltaba algo. Sí, sería bueno. X cuadrado sobre Y. Ah, ahora sí. Gracias. Listo. Bueno. Entonces, yo estoy probando un chiche, a ver si sale. Me he comprado una tableta, ¿vieron? Para escribir, en vez Sí, de profe. pizarra. Pero recién la compré, entonces no la he probado. Para lo cual, tengo que compartir otra cosa que en vez de esto. Tengo que compartir disculpen un segundo, ¿no? Que voy a abrir un Paint. Un Paint, ahí está. Bien. Comparto ahora.
Ahí. ¿Ven el Paint? No. No, No, profe. profe. Ah, porque dejé de compartir. Tengo que volver a compartir. Bien. Compartir. Bien, entonces, vamos a ver. Ahí ven el Paint. No, estamos en el PowerPoint. Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno, a ver, me dictan el que quiero ver si sirve esto o no sirve. A ver, ¿El Z, me dictan el ejercicio. Z igual al logaritmo de x A ver, cuadrado y aguarden un segundito. Que no puedo. Estoy probando, chicos, disculpen, pero aprovecho no pasa nada. el nada, momento porque me he comprado este chichecito, pero tengo que saber usarlo. ¿Es una tableta de dibujo? Sí, pero el Ah, tema me parecía, cuando dijo tableta. sí, una tableta. Sirve bastante con la aplicación Photoshop, es bastante más útil porque está casi diseñada para eso más que PowerPoint. Pero es complicado Photoshop. usar la Lo que aplicación. pasa es que Ujú. yo ahí tengo abierto el Paint. Vos decís el Photoshop, tengo que bajar. Sí, para la próxima clase, si quiere, la ayudo con eso. Dale. Le paso un portable de Photoshop. Dale. El tema está en que ahí, ¿ves? Tengo abierto, pero no la puedo usar porque no tengo abierta la tableta. Bueno, no quiero hacerle perder tiempo. Ya me desburraré. Lo que pasa es que me la trajeron hoy. Quería probarlo. Porque a veces vieron que hace falta tener alguna herramienta. Uy, ahora no. Me ha inhibido todo. A ver, disculpe. La voy a apagar. Mal. Tiene razón acá, no sé quién lo dijo en el chat, que falta descargarle el driver. El driver te suele venir con cuando lo compras o directamente buscarlo por Google. Pone la marca y el modelo y al ladito driver. Se te va a descargar un instalador, instalas y ahí Sí, ya pero tienes eso que usarlo. está instalada, ¿eh? Está instalada. Lo que pasa es que para poder usarla, a ver, si yo la he usado, nada más que no compartiendo pantalla, y ahora se me ha hecho lío, a ver, perdón, ¿no? Se me ha hecho lío. Quiero cerrar esto. Ahí está. Les explico. Yo cuando le instalé, trabajé, pero no compartiendo pantalla. Entonces ahora se me ha hecho lío, pero ya me voy a ejercitar para la próxima. Lo que pasa es que quería hacer este ejercicio. Ahora estoy compartiendo. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí. Ustedes dicen que es mejor trabajar en otra, digamos, porque yo escribo en la tableta, que es negra, pero tengo que, eso tiene que aparecer en la pantalla de ustedes. ¿Me entienden? Bueno, sí. no les quiero hacer perder tiempo. ¿Cómo les quedó entonces? De la derivada de z respecto de x, ¿cómo les ha quedado? Estoy escuchando, ¿eh? Yo no sé si lo hice bien, pero a mí me quedó 2x sobre x cuadrado y más y por seno de x y. ¿Cómo? Te quedó 2x por y. 2x sobre x cuadrado y más y por seno de x y. No, A te mí está el primer faltando ahí, término te me está dio faltando porque... No es 2xy. 2 Claro, sobre x. justamente es 2xy porque es la derivada de x cuadrado por y, que es la derivada de la potencia por la constante. Entonces, 2x por y sobre x Simplifican. cuadrado y menos, o sea, la derivada del coseno, tengo menos seno de xy
por la derivada de xy, que vendría a ser y. ¿Estamos? Y coseno de xy. ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces quedaría 2 sobre x más y seno de xy. No. Es 2. No, para, un segundo, profe. Porque simplifica Lo yo. logaritmo natural era u sobre u', por ende quedaría como está, y después abajo ponemos u', que sería 2xy. No, arriba. No, al revés. Uno es u' sobre u. U' sobre u. Amigo, ahora sí, entonces queda Amigo, hay que 2xy acordarse de las sobre tablas, x ¿eh? cuadrado y. Sí, las tablas las tengo que repasar un poco. Perdón. Profe, ese y ese x no se pueden simplificar con los que están abajo del Si se denominador. puede simplificar, se simplifica, salvo que se forme parte Sí, se puede que forme parte del coso, del argumento, entonces no me puedo meter adentro del argumento, ¿de acuerdo? Sí, profe, igual te queda una división que sí se puede simplificar. Bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahí. La derivada de z respecto de y, ¿qué me quedaría? La de y sería sería x cuadrado sobre x cuadrado y más x seno de xy. Me parece que no. No sé si me ve bien. La derivada de z respecto de y, aquí Profe. igual. Escucho otra propuesta, a ver. ¿No es 1 sobre i 1 más sobre i seno más de seno de xy x por x? Disculpen porque dos personas hablaban. A ver, uno que hable. Lo mismo que él, pero a mí sin seno de... o sea, No te yo escuché seno nada de porque se x corta lo tuyo. no por, A ver. no por y. No, es que se corta lo tuyo. O sea, que quedaría así, profe, 1 sobre x menos x seno de y. Por lo que me habían dicho. 1 sobre i. Entonces ya 1 habría un sobre menos i. No, ahí. 1 sobre arriba, i. cuando derivo respecto de y, arriba me va a quedar x cuadrado y abajo me va a quedar x cuadrado por y. Bueno, Claro, se por eso se simplifica la simplifica. x El cuadrada. x cuadrado con el Queda uno x sobre cuadrado uno se sobre y. simplifica, me queda 1 sobre y. ¿Estamos? Y coseno de xy, la derivada de coseno es el menos seno de x por y, por todo eso, por x, que es la Por x. constante. ¿Estamos? Claro, y el menos con el menos Claro, se hace se vuelve positivo. más. Bien. Bueno, ¿les ha quedado más o menos, lo han entendido? Profe, ¿Cómo? profe. Sí. ¿Y el anterior cómo quedó? Porque justo se me apagó la compu cuando estaba por decir la respuesta. 2x ¿Cuál más anterior? seno de y. ¿La derivada de z respecto de x? Claro, sí. Y ahí te va a quedar 2x por y sobre x cuadrado por y. Claro, sí, me quedó. Más Y después seno se de simplifica. x por y, todo eso multiplicado por y. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Sí, van sí, a sí. ser después un montón, pero estos son simples. Yo simplemente se los he dado como para que ustedes los vean. Entonces, concretamente, ustedes ya más o menos lo han visto. Cuando yo tengo, por ejemplo, una función que tiene 3 o más variables, ¿sí? A ver, acá estamos hablando acá de la y, dice que la función no es derivable en los puntos que están sobre las rectas, sí, lógico. En este caso, ¿no es cierto? Que la función no es derivable en los puntos que están sobre la recta x igual a 0 o y igual a 0, porque no se puede dividir por 0, o sea, no está definida la función, por lo tanto no existe la función. La derivada tampoco. Entonces, cuando yo tengo 3 variables, voy a tener 3 derivadas parciales. Cuando tengo 4 variables, tengo 4 derivadas parciales, y así sucesivamente. ¿De acuerdo?
O sea, en realidad la cantidad de derivadas va a depender de la cantidad de variables que tengo. Por eso allí tengo, es muy simple esta, u igual a x cuadrado más y cuadrado xt z cubo. Entonces, hago las distintas derivadas respecto de x, respecto de y, respecto de t, respecto de z. ¿De acuerdo? Mientras derivo respecto de una recuerden eso. Cuando yo derivo respecto de una a las otras, si hay una, si hay dos, será la otra. Si hay tres, serán las otras dos. Si hay cuatro, serán las otras tres. Si hay muchas, serán todas las otras. Las dejo, las miro como si fuese una constante. Si yo quiero evaluar las derivadas parciales, una vez, o sea, por ejemplo, yo tengo que encontrar la derivada parcial de la función en un punto, ¿sí? ¿Qué hacemos? Y bueno, encontramos la derivada parcial y después reemplazamos las coordenadas del punto en las derivadas. Por ejemplo, acá. Si yo tengo z igual a x cuadrado más x por y, dice hallar las derivadas parciales en el punto 3, 2, ¿qué hago? Encuentro las derivadas parciales y reemplazo x por 3 e y por 2. ¿Sí? Entonces, calcular, dice, las derivadas parciales en el punto P de coordenadas 1, 2. A ver si hacen esta. Vamos, trabajen. O sea, profe, es hallar la derivada parcial y reemplazar el punto. ¿Eh? Sí, vamos, háganlo. ¿De cuál del primero o del segundo? No, el segundo, Bueno. Z igual a 3x cuadrado por y. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué les ha dado? A ver, cuéntenme un poquito. A ver, ¿qué dice este chat? ¿A alguien más se le corta? Bien. ¿Les ha dado 12? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. La derivada de f respecto de x. ¿Sí? Bien. Da 2x más y. Bien. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es ver, entendido es procedimiento, vamos a ver la interpretación geométrica de las derivadas parciales. Y para eso nos vamos a remitir, digamos, a imaginar que nosotros tenemos una superficie, que vendría a ser esta, cuyo contorno es este, como si fuese un gajo de naranja, ¿sí? Allí vamos a tener el punto X, el punto Y. ¿Y qué pasa? Sabemos que nosotros, si cortamos, digamos, para encontrar la derivada de la función respecto de X, ¿qué tenemos que hacer? Dejar constante ahí, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejamos constante ahí, fíjense lo que nos queda. Si le corto, no se te escuchan. ¿Cómo?
Si le dejamos constante ahí, ¿qué pasa? Que las últimas 2 o 3 cosas que no se escuchan. No sé Se te cuántas son. escucha muy malo a vos. Bueno, vuelvo a repetir. Yo la escucho bien, profe. Usted. Bueno, sí, de todos modos la grabación me parece que me dijeron que sale bien. No se escucha cortado porque se escucha lo que hablo yo. Que les decía que cuando derivo z respecto de x, la que tengo que hacer constante es y. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que la función f de x y nos representa una superficie en el espacio. Si nosotros hacemos y igual a constante, no hacemos otra cosa que cortar esa superficie con un plano y igual a constante. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué obtenemos en ese caso? Si cortamos con un plano igual a constante, vamos a tener una curva, que sería esta curva, la curva PT. ¿Sí? Que es una curva digamos, en un plano, ¿sí? De manera tal que donde yo he hecho igual constante, o sea, me queda en el plano Z, acá, igual a constante. Tengo esta curva, fíjense. En realidad es la ¿No es PN? PN, sí, PN. Por eso me demoré porque dije, metí la pata, es PN. Fíjense ustedes, esa curva PN, nos remitimos ahora a una función de una sola variable. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Ahora, trazamos la recta tangente en un punto. Entonces, sabemos que la tangente geométrica, en un punto en el cual yo quiero encontrar la derivada. Entonces, esa tangente geométrica va a formar un ángulo alfa con la tangente, con la dirección del eje OX. Por lo tanto, decimos que la derivada parcial de z respecto de x está dada por la tangente trigonométrica del ángulo formado por la tangente geométrica a la curva en el punto considerado, y esa curva se obtiene cuando yo intercepto la superficie con un plano y igual a constante. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso lo tienen escrito ustedes acá para que lo analicen. Todo esto está escrito ahí. Está todo escrito. Nada más que yo se los estoy explicando sobre el gráfico. De igual manera, la derivada de la función respecto de y, fíjense ustedes que para eso tengo que hacer x igual a constante, ¿no es cierto? Cuando hago x no se escucha bien y no se entiende. ¿No me escuchan bien? Lo vuelvo a repetir a esto. Lo vuelvo a repetir. La derivada parcial de la función No, profe, usted siga explicando. Total, si no entendemos algo, se corta, después lo vamos a la repetición. Bueno, lo que pasa es que me da cosa. Si me dicen Así no sigue alargando la clase. ¿Cómo? No, de todos modos. Que después lo vemos, así no sigue atrasándose. Claro. El tema es así, digamos, para el bien de todos. Cuando yo quiero encontrar la derivada de z respecto de x, tengo que dejar ahí constante. Eso implica que yo corto con un plano igual a constante. ¿Sí? Cuando corto con la superficie con el plano igual constante, voy a obtener la curva PN, esta curva, PN. Si yo quiero encontrar, o si yo trazo la tangente geométrica a la curva en el punto P de coordenadas X y Y,
esa tangente geométrica va a formar, con la dirección del eje OX, una tangente trigonométrica. Va a formar un ángulo. La tangente trigonométrica del ángulo alfa, ¿sí?, que se forma con la tangente geométrica a la curva que queda determinada cuando yo intercepto la superficie con un plano y igual a constante, esa tangente trigonométrica es la derivada parcial de la función respecto de x. Ahora bien, ¿se entendió esto? Sí, profe. Bien. Cuando yo quiero encontrar la derivada parcial de z respecto de y, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a cortar la superficie con un plano x igual a constante. ¿Por qué motivo? Porque cuando derivo respecto de y, a x la tengo que dejar constante. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Trazo un plano x igual a constante y me queda determinada, ahora sí, me va a quedar determinada la curva esta, ¿sí? Esta curva, a ver, esperen un segundo. Acá, cuando trazo esto, me queda determinado esta curva, la MT. Sí, ahora estamos en un plano que ¿de qué tipo? Un plano, en el plano ZI. Estamos con una sola variable. Entonces, si yo trazo la tangente geométrica a la curva en el punto P de coordenadas X e Y, esa tangente geométrica va a formar con el, digamos, el eje que es paralelo a OI, o sea, con la dirección del eje OI, un ángulo que se llama beta, ¿sí? Entonces, la tangente trigonométrica de beta vendría a ser la derivada parcial de la función respecto de y. En conclusión, yo puedo decir que la derivada parcial de la función respecto de y, ¿sí?, es igual a la tangente trigonométrica del ángulo beta formado entre la tangente geométrica a la curva que se obtiene cuando intercepto la superficie con un plano x igual a constante. ¿Sí? Todo eso que yo les dije está acá. ¿Sí? Y está ahí. O sea que ustedes lo pueden ver. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Parece un trabalengua cuando se Un dice primero, trabalengua, pero después se pero entiende. de todos modos, yo lo que quiero es que ustedes lo lean y lo entiendan, pero no me lo sepan de memoria, ¿eh? O sea, ¿por qué motivo? Porque lo más horrible es estudiar matemática de memoria. Todos se tienen que preguntar por qué y justificarlo para que les sea más fácil. ¿Sí? Profe, Sí. ¿por qué los ángulos en uno es interior y en el otro es exterior, digamos? O sea, si pones la foto. Sí, querido. Acá, porque es el ángulo que forma con el eje positivo de las Y y con el eje positivo de las X. Por eso uno es este y el otro es este. Ya. ¿Estamos? Gracias. Sí. Bien. O sea, porque es el ángulo que forma con el eje positivo de cada una de las variables. Bueno, ya como para ir terminando, sí. Profe, todo eso da como resultado o un número o la función derivada, ¿sería? Claro. ¿Y ese número qué es? Ese ¿El número es la punto? tangente trigonométrica del ángulo formado por la tangente geométrica, ¿Estamos? Dale, perfecto. Bien. Vamos a ver ahora, vamos a comenzar a ver algo que vamos a seguir la próxima clase, porque es digamos, es bastante
es bastante largo, ¿sí? Entonces prefiero, perdón. Y eso consiste en recordar algunos conceptos que ustedes vieron en Análisis Matemático 1. Cuando nosotros teníamos funciones de una sola variable, ¿sí? Funciones de una sola variable, ¿qué pasa? Una función que era derivada tenía que ser continua, ¿verdad? Sí, para que sea Bueno. derivado. Nosotros decimos en funciones de varias variables, decimos que una función es derivable si sus derivadas parciales son únicas y finitas en un punto. Entonces, así, o sea, hay una diferencia entre funciones de una variable y funciones de más de una variable. En funciones de una sola variable, la derivada implica la continuidad de la función, mientras que en funciones de varias variables, la función puede ser derivable y puede ser discontinua. O sea que la derivabilidad no implica la continuidad de la función. Hace falta un concepto más fuerte que el de derivabilidad para asegurar la continuidad de la función. ¿Sí? Acá tienen ustedes un ejemplo, ¿sí? Donde en dos o más variables el concepto de derivada parcial es más débil, dice. La existencia de derivadas parciales finitas no me asegura la continuidad de la función en el punto. ¿Sí? Como tampoco asegura la existencia de la derivada en cualquier dirección y sentido. Ustedes tienen un ejemplo allí donde una función definida como 3xy sobre x cuadrado más y cuadrado, si xy es distinto de 0, 0, y está definida como 0 si xy es igual a 0, 0. Ahora, f de xy está definida en el origen, ¿sí? Pero no tiene límite doble, o sea que quiere decir que me representa una discontinuidad esencial en el origen, ¿sí? Pero sí admite derivadas parciales. Si ustedes ven acá, me admite derivadas parciales. Y esas derivadas parciales son iguales a 0, ¿sí? Entonces, nosotros debemos buscar un concepto más fuerte que el de derivadas, que el de derivabilidad, para asegurar la continuidad de la función. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las derivadas de orden superior, por lo menos que ustedes sepan que si nosotros tenemos una función z igual a f de xy, podemos encontrar, si la derivamos respecto de x, la derivada de z respecto de x. Si la derivamos respecto de y, encontramos la derivada de z respecto de y. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Yo puedo seguir derivando o no? A esta función, ¿la puedo derivar respecto de x y respecto de y? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y allí donde vienen las derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? Por ejemplo, tengo la derivada segunda de z respecto de x dos veces, que opero de la misma manera, es decir, si yo derivo nuevamente respecto de x la función, ¿qué voy a hacer? Y voy a dejar constante y.
O si no, la puedo derivar respecto de y, ¿sí? Para lo cual dejo constante x. Lo que sí tienen que observar es que en la notación derivada segunda de z respecto de y respecto de x, el orden de derivación se indica de derecha a izquierda, o sea, al revés. En cambio, en la notación f segunda de x y, el orden es de izquierda a derecha. Quiere decir que en esta notación yo voy de derecha a izquierda. Derivo primero respecto de x y después respecto de y. En cambio, si yo tengo esta otra notación, f segunda de x y, digamos, yo voy a poner que quiere decir eso, que derivo primero respecto de x y después respecto de y. Bien, puedo seguir derivando cada una de ellas y se me forma como un árbol, ¿me entienden? Acá están todas las derivadas. Quiere decir entonces que yo puedo derivar en forma infinita, ¿no es cierto? Cuanto mayor número de variables independientes tenga, más derivadas voy a tener. Ahora, las derivadas, estas derivadas parciales, no son todas distintas entre sí, ¿sí? En algunos casos, el orden de derivación no altera la derivada. Siempre que la cantidad de veces que se derive respecto de cada variable sea la misma. Esto lo vamos a ver, el teorema del valor medio y demás, lo vamos a ver la clase que viene, porque es largo y yo que sé que están cansados a esta hora de escucharme, no hemos hecho ningún recreíto ni nada, por lo tanto vamos a, digamos, en presencialidad se aguanta más, pero en virtualidad más de una hora y chirolas no, la atención después se dispersa. Bueno, Eso es verdad, profe. chicos, dejamos acá, la próxima clase seguimos con este tema. Recuerden que nuevamente el martes tienen práctico y el miércoles teórico, ¿de acuerdo? Que va a ser la última clase ya. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Lean, estudien, ejerciten. Lean, estudien, ejerciten. Es la única forma de poder después llegar al parcial con los conceptos madurados. ¿De acuerdo? ¿La última clase antes de qué, profe, dijo? ¿Cómo? No, la última clase que vamos a tener cambiada. Y el parcial, yo le he dado la fecha, incluso está entren al aula virtual, ahí está la fecha. No lo tengo a mano porque está en el aula virtual. Pero en el aula virtual están las fechas. ¿De acuerdo? Profe, ¿este Power ya está en el aula virtual? ¿Cómo? Sí, sí, ya está en el aula virtual. Acuerden 3 cosas. Vale, perfecto. Lean, entiendan, ejerciten. ¿Estamos? Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe, hasta luego. Chao. Cuídense mucho. No se puede.